Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia y que se transmite semanalmente por aquí, por Redentor 104.1 FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Muchas gracias por tu fiel sintonía de cada semana y recuerda que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, siempre bíblica con 2K, y que también puedes visitar nuestra página web con la misma dirección. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 26, que dice: Hazme justicia, Señor, que llevo una vida íntegra. Si me apoyo en ti, no vacilo. Escrútame, Señor, ponme a prueba, aquilata mi conciencia y mi corazón, que tengo presente tu amor y te soy fiel en la vida. No ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Odio las reuniones de malhechores, no me mezclo con malvados. Amén. Hoy continuamos en nuestra serie sobre el Evangelio de Mateo con nuestro estudio número 13, todavía, más bien ya habiendo terminado las bienaventuranzas con el próximo párrafo que sigue. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Este es el estudio número 13. Y continuamos todavía en el Sermón del Monte, pero ya habiendo finalizado las bienaventuranzas. Hemos cubierto lo que son datos sobre los evangelios sinópticos, los capítulos 1 y 2 que hablan del nacimiento del Hijo de Dios, la vida y ministerio de Juan el Bautista, el testimonio, más bien el bautismo y tentación de nuestro Señor, y el comienzo de su ministerio, primero escogiendo sus discípulos, luego comenzando las sanidades y tercero con la enseñanza, que es lo que ocupa los capítulos 5 al 7. De estos, la primera sección, las bienaventuranzas. Ya finalizada estas, nos encontramos con un párrafo extremadamente interesante, donde Jesús llama a sus discípulos sal y luz. En las sociedades democráticas occidentales de hoy, las condiciones morales son uniformemente contrarias a la fe cristiana. Nuestra reacción, al menos como cristianos individuales, suele ser semejante a la de la sociedad no cristiana en general. Nos unimos a las masas que critican. Lo que plantea la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser o cuál debería ser nuestra reacción? A la luz de lo que vemos en el Sermón del Monte, podríamos decir que Dios no pide tanto nuestra crítica a la sociedad, sino que manifestemos nuestra naturaleza distintiva, lo que somos, sal y luz. Y así lo dice Jesús en Mateo capítulo 5, a partir del verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nos ayudará en nuestra interpretación de este interesantísimo pasaje recordar lo siguiente. Número 1, que no debemos desconectar esta sección de lo que le precede, las bienaventuranzas. Recordemos que esto es parte de un sermón dado, todo parece indicar, en una misma sesión, en una misma ocasión. Segundo, debemos ver las imágenes usadas por Jesús, aquellas de la sal y la luz, con los ojos de su sociedad del primer siglo de nuestra era. Y tercero, que en ambas imágenes es la naturaleza del discípulo lo que se asume. El cristiano no tiene que ser sal ni ser luz porque ya lo somos, sino que debemos más bien comportarnos como tales, como sal y como luz. En cuanto al contenido, hay 4 puntos que destacar. Primero, nuestra naturaleza. Nuevamente, Jesús está afirmando lo que ya somos. No podemos dejar de ser lo que somos. Lo
la práctica de nuestra vida debe, por supuesto, reflejar esa naturaleza que somos. Número 2, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es la de invadir, la de influenciar el entorno en el que nos encontramos. Debemos dar sabor y debemos preservar. Debemos iluminar, debemos ser diferentes. Debemos recordar también que la sal puede arder en la herida y la luz también hiere la retina. Tenemos una función, según estas palabras, de preservar, de iluminar y una función profética. Debemos ser agradables, puros, claros, hermosos como la luz, pero también distinguibles y con denuedo proclamar el mensaje de nuestro Maestro. En tercer lugar, en cuanto al contenido general de esta porción, se aclara cuál es nuestro propósito. ¿Nuestro propósito cuál es? La gloria de Dios. En Mateo 5:16, pasaje que examinaremos un poco más adelante, Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Y por último, el dilema. ¿Qué pasa cuando el cristiano, el discípulo, la sal o la luz pierde su utilidad? Y estas son las palabras del Señor. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Con respecto a sal de la tierra, para mejor comprender este verso es importante aclarar varios conceptos. Primero, lo que significaba la sal en los tiempos de Jesús y sus múltiples usos. Este pasaje, como siempre tratamos de que sea en este programa, nos da la oportunidad de repasar uno de los elementos básicos en la interpretación bíblica, que es no adjudicar el significado a palabras que reconocemos en base a nuestra experiencia o a nuestro contexto occidental y moderno. En este caso, conocemos la sal y vemos la palabra sal e inmediatamente tendemos a asumir que se trata de la misma cosa. Y la contestación a eso sería, pues mira, sí y no. Aún en los tiempos modernos, la sal tiene diferentes usos. Igualmente en la antigüedad, salar, o sea, condimentar, preservar, fertilizar y también en papeles o roles de los sacrificios, en actividades religiosas. A lo largo de la enseñanza de Jesús en estos breves versos, destacan dos usos particularmente para la sal. El de mezclarlo con el abono para evitar su fermentación y el de condimentar o dar sabor. Es frecuente en los comentarios que podemos consultar, comentarios bíblicos, es frecuente que el comentarista opte por el uso de la sal para preservar como la clave en la interpretación de estas palabras, dado que, como todo parece indicar, el uso más frecuente de la sal en los tiempos de Jesús era la preservación de los alimentos. Sin embargo, el contexto de las palabras del Maestro parece más bien indicar, de hecho parece claro, en que lo que está en la mente de Jesús es el tema o el asunto del sabor propio de la sal, no tanto su función preservadora. La enseñanza de Jesús está basada exactamente en esto, en el sabor de la sal. Por eso habla de que si la sal pierde su sabor, etc. Lo segundo que tenemos que mirar al examinar ya un poco más profundamente este pasaje es la clave para entender la enseñanza es entender de qué clase de sal se está hablando en este pasaje. De paso, una vez aclarado este punto, probablemente todo lo demás de este pasaje cae en su propio lugar y se entiende muchísimo mejor. ¿Qué clase de sal? ¿De qué clase de sal está hablando el Maestro en esta parte de su sermón? En tiempos modernos, para nosotros la sal es eso, sal, simplemente sal, cloruro de sodio en su fórmula química. Pero lo más probable, y por lo que sabemos de la historia, es que la sal que menciona Jesús aquí era la comúnmente obtenida en aquellos tiempos y en esta región del mundo del Mar Muerto, mediante un proceso de evaporación. Lo que se obtenía de este proceso era sal, pero no era una sal pura, era el cloruro de sodio, que es la sal pura, pero también a este añadido cantidad de otros elementos y algunas impurezas, por el proceso con el cual
o a través del cual se obtenía la sal por este proceso de evaporación en el Mar Muerto. Y esta información nos permite abordar la pregunta clave en la interpretación sobre cómo es posible que la sal pierda su sabor. Perder la sal, el sabor. La verdad es que esto no es posible. Si estuviéramos hablando de sal pura, repetimos, el cloruro de sodio, la sal va a mantener su sabor mientras mantenga su estructura química. No va a perder su sabor. Ahora bien, la frase se puede entender cuando sabemos o reconocemos que la sal de la que se habla es esta sal impura que se obtenía, como ya hemos explicado. En esta clase de sal, con sus impurezas, la verdadera sal constituía tan solo una fracción de ella. Esta última, la verdadera sal, podía desvanecerse en el sentido de que se disolviera al entrar en contacto con el agua, con la lluvia, por ejemplo. Esto dejaba atrás las impurezas que no eran sal verdadera y por lo tanto no tenía las cualidades de la sal. Y esto, repetimos, es clave para entender el pasaje del Señor. La sal utilizada o la sal a la que hace referencia el Maestro Jesús no es cloruro de sodio puro como el que nosotros usamos hoy. Era la sal que estaba disponible entonces, que era esta sal nuestra, el cloruro de sodio, pero añadido a estas otros minerales, otras impurezas. De manera que no era una sal 100% pura. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos entonces, ustedes son la sal de la tierra? Nuevamente el contexto viene en nuestra ayuda. Recordemos, contexto, siempre el contexto. Recordemos que esto es parte del Sermón del Monte que fue dirigido particularmente a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Recordemos también que sigue inmediatamente a las bienaventuranzas que a su vez reflejan, como ya vimos en los estudios anteriores, el carácter de las personas que han entrado al reino de Dios. La sal es entonces lo que distingue al discípulo de Cristo del resto del mundo. El discípulo que no vive de acuerdo a esta ética del reino, o sea, que no vive como un cristiano, viene a ser como una sal que ha perdido su sabor y por lo tanto su valor. Cuando esto ocurre, la sal pierde su utilidad primaria. Aún su capacidad de usarse para mezclarse con estiércol para propósitos agrícolas es perdida también. Y por eso la frase de Jesús no sirve ya para nada. A una sal así, que no es sal verdaderamente, solo le resta el ser echada al suelo donde es naturalmente pisoteada. Por eso, de nuevo, las palabras del Señor. La imposibilidad de devolver a la sal su característica primaria, el hecho de que la sal que pierde su sabor no puede volver a ser sal, está reflejada en el diálogo de un discípulo judío con un rabino en los tiempos posteriores a Jesús, al final del primer siglo. Al rabino se le pregunta cómo sería posible volver a hacer salada una sal que ha perdido su sabor. El rabino le contesta de esta manera, que esto solo es posible con la placenta de una mula. Contestación súper extraña. Pero aquí lo que está indicando el rabí, no es otra cosa que es imposible volver a la sal su sabor de la misma manera que es imposible tener la placenta de una mula, que era un animal híbrido que no podía concebir, no podía reproducirse, por lo tanto no tenía placenta. Así que cuando este rabino contesta de esta forma, que solo es posible volver a salar la sal con la placenta de una mula, lo que está diciendo es, no es posible. Y eso es lo que está hablando el Señor. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada? En las palabras de Jesús pudiera haber también un doble sentido que no se nota en español por razones obvias. Y es que perder el sabor, esa frase, y la palabra tonto son muy parecidas en el griego. Y entonces quizás Jesús lo que está diciendo es que en la vida del discípulo se puede convertir en tontería o en necedad. El discípulo que no es sal se vuelve tonto, se hace insípido al perder su sabor.
Antes de proseguir con la segunda enseñanza de este párrafo, la relacionada con la luz, me gustaría comentar lo que quizás algunos de los oyentes podrían estar pensando. Y es que pareciera como si Jesús estuviera diciendo que el cristiano que no vive como cristiano, de acuerdo a lo que en el Sermón del Monte podemos ver, se perdería su vida, su relación con Dios, su salvación, como decimos los cristianos evangélicos. Que el verdadero creyente, pareciera como que está diciendo aquí, que es sal, puede dejar de serlo, dejar de ser cristiano. Bueno, yo creo que hay muchos otros versos en la Biblia que enseñan esto con claridad, que el cristiano que así lo desee, aunque no entendamos por qué, puede abandonar la fe en Cristo y convertirse en apóstata. La Biblia, me parece a mí, es bastante clara respecto a esto, pero este pasaje no es uno de esos que podría probar este asunto. Recordemos varias cosas. La intención de este pasaje y su tema no tiene que ver con la salvación, sino con cómo los salvos debemos vivir de acuerdo al carácter del reino de Dios expresado en las bienaventuranzas. Segundo, que disolverse la sal, como ya explicamos, no significa perderse, sino perder la utilidad para el reino de Dios. Y es obvio, ¿no? Un creyente que ha perdido su sabor, o sea, su distintivo con el mundo a través de su estilo de vida, es un cristiano inservible. El mundo no le hará caso y pasará por encima de él, figuradamente, como si nada. Y así llegamos a la segunda enseñanza de este pasaje. Somos la luz del mundo. En el verso 14, Mateo 5:14, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Aquí la enseñanza que se hace sobre la luz es obvia y quizás más fácil de entender que la anterior. Una luz cubierta no sirve para nada, no alumbra, no ilumina. De la misma manera que una lámpara servía para iluminar la habitación que servía de vivienda en el hogar típico de los tiempos de Jesús, con una sola habitación, el verdadero creyente que vive de acuerdo al reino de Dios se distingue del resto del mundo y le alumbra. Esta figura que está usando Jesús aquí de luz, tinieblas, ocurre muchas veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, específicamente en el libro del profeta Isaías, Dios explica a través del profeta su expectativa de que su pueblo sea luz de las naciones o luz para las naciones. Isaías 42:6 dice así: Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y más adelante en este mismo libro del profeta Isaías, ahora en el capítulo 49 y verso 6, dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Por supuesto, también en el Nuevo Testamento esta comparación, ¿no? Esta ilustración de la luz y de las tinieblas está muy presente. Colosenses 1:13 es un buen ejemplo. Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es Colosenses 1:13. Y en Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Y por supuesto, Filipenses 2:14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así que la enseñanza de Jesús en esta sección de su sermón es clara y armoniosa con la anterior que usaba la sal como ejemplo, sal y luz. El discípulo de Cristo se distingue del resto del mundo por un estilo de vida de acuerdo a la ética del reino de Dios. Es distinguible del mundo. El creyente es sal y luz para el mundo porque es diferente al mundo. Pero
aún no terminamos con el capítulo, o más bien con el pasaje. Nos queda el verso 16, donde dice: brille así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero de esto hablaremos luego de la pausa musical. Disfrútala y quédate con nosotros. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Estamos, para aquellos que nos sintonizan ahora, estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos específicamente en lo que se llama el Sermón del Monte y hemos concluido ya en el programa anterior con la sección de las bienaventuranzas. Estamos en este estudio considerando las siguientes palabras de Jesús, cuando dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y lo que estamos viendo es que con estas palabras Jesús lo que está hablando es de la distinción que tiene que existir entre sus discípulos, sus seguidores, los que estamos en el reino de Dios, con el resto del mundo, para poder influenciarlos. Tenemos que ser distinguibles más bien, distintivos, diferentes al resto del mundo. Si no lo somos, entonces nuestra efectividad será nula. Ahora bien, antes de la pausa, leímos esta parte última de esta sección, donde Jesús dice: brille así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí debemos incluir en nuestra consideración el pasaje que más citamos los cristianos para recordar que la salvación no es por obras. Dice así: Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Como hemos señalado otras veces, nosotros los cristianos evangélicos somos muy dados a citar estos versos, porque su mensaje es poderoso. Nos recuerdan la gracia de Dios, nos recuerdan la imposibilidad de conseguir la salvación, la reconciliación con Dios a través de nuestro propio esfuerzo. Pero al citarlo con frecuencia, nos olvidamos completamente del verso que sigue, de Efesios 2:10, que va en la misma línea que Mateo 5:16, donde Jesús dice, y repito: brille así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las obras en la vida del cristiano son indispensables si es que hay de verdad o ha habido de verdad una transformación. Si somos sal y somos luz, dice Jesús, de esa manera la gente podrá ver las buenas obras y glorificar a Dios. ¿De qué manera es que la sal y la luz sirven entonces para extender el reino de Dios? Pues a través de las buenas obras, que son definidas así por el ya fenecido Dr. Stott. Dice que es cualquier cosa que el cristiano diga o haga porque es un cristiano, como una manifestación externa y visible de su fe cristiana. Y quiero repetir estas palabras llenas de sabiduría del Dr. Stott. Buenas obras en este pasaje se refiere a cualquier cosa que el cristiano diga o haga porque es cristiano, como una manifestación externa y visible de su fe cristiana. En Efesios, nuevamente, verso 10, leemos: y comprueben lo que agrada al Señor, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Permítame leer desde el verso 8, Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Así que esta imagen de luz y oscuridad, como ya hemos dicho, está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, Jesús en su discurso, en su sermón, añade este elemento tan importante, esa distinción de la luz y de la sal con respecto a la sociedad no cristiana,
tiene que traducirse en buenas obras que la gente pueda ver y que les mueva a buscar de Dios. Claro está, estas buenas obras no son simplemente buenas acciones. El contexto nos obliga a pensar que las buenas obras aquí tienen que ver más con el carácter del discípulo, que es lo que hemos venido observando en las bienaventuranzas, que con sus obras. Así que no olvidemos que a pesar de que se enfatiza en esta sección las obras que debemos hacer, que nos distinguen y que traen gloria a Dios, no debemos olvidar que esas obras son el resultado de lo más importante y de lo que Jesús ha estado señalando a través de las bienaventuranzas, el carácter de los hijos, de las hijas de Dios. En Mateo, un poco más adelante, Jesús dice lo siguiente, capítulo 7, verso 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. El carácter del Hijo de Dios, de la hija de Dios, de aquel que ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, que es parte del reino de Dios, vive de acuerdo a la ética del reino de Dios. Su vida es diferente. Su vida está regida por esa nueva conducta, por esa nueva ética del reino de Dios. El carácter, lo que somos, es lo más importante, aunque el resultado de este carácter traducido en obras que glorifiquen a Dios también tiene su importancia. A esto le siguen las palabras que más adelante consideraremos con detenimiento, pero que son pertinentes en esta etapa de nuestro estudio. Y es en este capítulo 7 de Mateo, el verso 21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y con estas palabras Jesús está enfatizando en lo que en la Biblia es una constante. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Repito, para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Somos llamados a desarrollar por la acción del Espíritu de Dios y por nuestra vida fiel al reino de Dios este carácter del seguidor de Jesús, del reino de Dios, según expresado y explicado en las bienaventuranzas. Eso, en un sentido, es lo más importante. Pero, por otro lado, como ya hemos visto, si es cierto que tenemos ese carácter en nosotros, que somos así, esa naturaleza diferente debe expresarse, debe manifestarse, debe verse en acciones, en buenas obras, con el propósito, siempre como dice Jesús en esta sección de su Sermón del Monte en el capítulo 5, con el propósito de que la gente pueda ver esto y no aplaudirnos, sino glorificar a Dios, reconocer que esas obras son el resultado de vidas cambiadas, de vidas que viven de acuerdo al reino de Dios. Así que el Señor dice, eso es lo que está diciendo el Señor, nuestro carácter diferente debe ser como sal, debe ser como luz, debe distinguirse del resto del mundo y afectar positivamente al mundo. Ese es el propósito, que a través de un carácter reflejado en buenas obras que hacemos como cristianos, traigan a la atención la vida de Dios, la vida de Jesús, el mensaje del reino de Dios y la salvación y transformación que solo pueden encontrarse en Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo en esta sección. La sección que sigue, que comenzamos a discutir, a comentar más bien en este momento y que continuaremos en el próximo estudio, es muy interesante y sin duda quizás un poco más controversial o controvertible que la anterior, porque aquí Jesús comienza a hablar
en los versos 17 al 48 del capítulo 5 de Mateo, de la relación entre Jesús y la ley. Un tema importante en el primer siglo, importante en el siglo XXI para los creyentes, para los seguidores de Jesús. Permítame leer primero algunos de estos versos que comenzaremos a comentar. Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús dice, recuerden que estamos aún en el Sermón del Monte, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley, sino que todo se cumpla. Por tanto, sigue diciendo Jesús en Mateo 5:19, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Bueno, sin lugar a dudas que los oyentes junto conmigo ven este párrafo y dicen, aquí hay demasiado que analizar. Y es que este tema de la vida, de la gracia de Dios, de la salvación por la gracia de Dios, versus o en comparación con el cumplimiento de la ley de Moisés, ha sido siempre un tema, vamos a decir, de controversia, un tema controversial. ¿Por qué? Porque por un lado, en los tiempos de la Iglesia primera, vemos a un grupo de fieles judíos que insisten en que aún los cristianos tenemos que guardar la ley de Dios, la ley mosaica, que incluye no solamente los 10 mandamientos, si recuerdan, sino también cosas como la circuncisión, las prohibiciones de ciertos alimentos, etc. Y de hecho, hay grupos cristianos que todavía hoy afirman de tal manera. Pero por otro lado, vemos a Jesús diciendo que hay cosas más importantes que el cumplimiento de la ley. Pero también, por otro lado, Jesús dice, yo no he venido a abolirla. No dejará de estar vigente ni una letra de estos mandamientos. Y el que los desobedezca, y así enseña a los hombres, será pequeño en el reino de los cielos. Y el que los observe y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Lo que entonces comienza a plantearnos la pregunta, ¿cuál es la relación del cristiano con la ley de Moisés? ¿Qué es lo que enseñó Jesús? ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? ¿Estamos nosotros obligados a guardar la ley como aquí se sugiere o qué? Por otro lado, en la sección que sigue a estos versos inmediatamente, veremos a Jesús mismo que está diciendo, bueno, a ustedes les dijeron ¿qué? Pero yo les digo ¿qué? De manera que vemos dos facetas aparentemente, alguien diría, contradictorias de Jesús con respecto a la ley. Por un lado, diciendo, todo el mundo tiene que cumplirla, no vine a abolirla, vine a cumplirla, la ley sigue estando vigente, el que me sigue a mí tiene que observarla, etc. Y por otro lado, veremos que Jesús también dice, a ustedes les dijeron que hagan esto, pero lo que yo les digo es que es así como deben vivir. ¿Hay contradicción aquí? Bueno, seguimos viendo en nuestro estudio. Unas preguntas guías que nos van a ayudar en la consideración de este pasaje, que repito, no es que sea complicado, es que es quizás un poco denso, además de que tiene doctrina quizás en principio confusa para algunos. Estas preguntas guía creo que nos van a ayudar en la consideración de estos versos. La primera sería, ¿de qué ley está hablando Jesús aquí? ¿A qué ley se refiere? ¿Se refiere a los 10 mandamientos? ¿Se refiere a toda la ley mosaica? ¿Se refiere a todo el Pentateuco? Segunda pregunta, ¿está la ley abolida para el cristiano? En otras palabras, si Jesús cumplió la ley, tengo yo que cumplirla. Si Jesús cumplió el propósito de la ley, repito, tengo yo como cristiano que cumplirla. Esa es otra pregunta interesante, porque Jesús dice que ni una letra ni una tilde ha pasado de la ley. Tercera pregunta, ¿qué de los profetas? ¿Qué de la enseñanza de los profetas? ¿Se incluye aquí en este concepto de ley del Antiguo Testamento? Cuarta pregunta, ¿qué significa que no
viene a abolir, sino a cumplir? ¿Quiere decir que Jesús vino a afirmar la permanencia eterna de la ley? ¿O quiere decir que Jesús, al cumplirla, al llenarla, al cumplir su propósito, ya la abolió para nosotros los seguidores? Quinta pregunta. Y con relación a esto, ¿qué significan palabras como abolir, cumplir, la letra, la tilde? Que desaparecerán estos mandamientos que se hayan cumplido, el infringirlos, el practicarlos y, por supuesto, quizás la frase más misteriosa de todas estas. El verso 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Porque si un verso llama la atención de este párrafo, sin duda es el verso 20. Jesús habla de cumplir la ley. Jesús habla de la permanencia de la ley. Jesús advierte contra traspasar esta ley. Jesús, por otro lado, dice que Él ha venido a cumplir. Y nuevamente, al concluir el párrafo, enseña que la justicia de aquellos que están en el reino de los cielos o que quieren entrar en el reino de los cielos tiene que ser una justicia superior a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué significa eso? Significa eso entonces que si ellos cumplieron la ley, nosotros tenemos que cumplirla. O significa que nosotros tenemos que ser mejores que ellos. ¿Qué significa esto? Y otras cosas relacionadas a este párrafo tan interesante serán nuestra consideración en el próximo estudio la semana que viene. Que Dios les bendiga. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo